tener una palabra de oración para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu permiso para que el Espíritu Santo se mueva con plena libertad en este lugar y también en nuestros corazones. Que abra nuestro entendimiento y que el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana lo podamos retener, lo podamos vivir en nuestras vidas, pero también compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana lleva por título ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Y este título sale en base a la lectura bíblica que ya se leyó, que se encuentra en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, que dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense lo siguiente: cristianos como nosotros, 40, 50 años en la iglesia, 60 años en la iglesia, y que el Señor nos diga al final: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Terrible. En el mundo somos aproximadamente 2.700 millones de cristianos, hermanos. Pero el Señor nos está diciendo en este pasaje que no todo aquel que profesa el nombre de Cristo entrará en el reino de los cielos. Entonces hay una pregunta. El Señor acá se está refiriendo a cristianos, hermanos. No está hablando de musulmanes, no está hablando de hindúes, está hablando de cristianos. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Porque ustedes pueden ver que de todos los cristianos se dividen en dos grupos. Unos que sí van a entrar al reino de los cielos, pero hay otros que no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Será que está mal en predicar o profetizar acerca de Cristo, como dice acá? Profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Será que hay algo malo en predicar en el nombre de Cristo? ¿Será que habrá algo malo en echar fuera demonios? ¿En hacer milagros? ¿Estará mal eso? Pues mire, en primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 11, allí están los dones del Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo está el don de profetizar o predicar, está el don de discernimiento de espíritu, está el don de hacer milagro. Así que esos dones que menciona acá el Señor Jesucristo, porque esto es palabra de Cristo. Si ustedes tienen la Biblia esa que tienen dos colores, la que tiene rojo y tiene negro, la parte roja es palabras que Cristo pronunció. Y este pasaje que estamos leyendo de Mateo lo pronunció Cristo. Fueron palabras de Cristo directamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿hay algo mal ejercer los dones del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Cuando uno ejerce los dones que el Espíritu Santo le da a cada uno,
es para crecimiento espiritual de uno y crecimiento espiritual de la iglesia. Por lo tanto, no está mal predicar en el nombre de Cristo, hacer milagros en el nombre de Cristo, echar fuera demonios en el nombre, o discernimiento de espíritu. No está mal. ¿Qué es lo que está mal? Entonces, lo que está mal es lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que los que están correctos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que no están correctos son los que no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la diferencia. No está mal en predicar y en echar fuera demonios y hacer milagros. Eso no está mal, eso está bien. Lo que está mal, hermano, es no hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le pregunto a mucha gente si cree en Dios y si es cristiano, y me dicen que sí. Yo sí, ¿cómo no? Claro, yo soy cristiano. Pero ahí está el detalle, pero viven una vida como que Dios no existe. Entonces, ¿de qué vale decir creo en Dios, creo en Cristo, y entonces vivir una vida como si Cristo no existiera? Así que aquí tenemos dos grupos. Un grupo que sí va a entrar en el reino de los cielos, porque ese grupo sí se ocupa en vida de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y va a haber otro grupo que desafortunadamente, al no hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el Señor Jesucristo le va a decir lastimosamente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros tenemos que saber y tenemos que ocuparnos a cuál grupo queremos estar. De estos dos grupos, nosotros somos cristianos, estamos aquí porque venimos en el nombre de Cristo a glorificar y alabar el nombre de Dios. ¿Sí, cómo no? Pero ¿en cuál de los dos grupos estamos, hermano? ¿En cuál de los dos grupos? Ahora, aquí hay preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿qué es exactamente hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Qué es exactamente? Porque es muy fácil decir el que hace la voluntad de mi Padre, pero ¿qué es hacer la voluntad de mi Padre? O de otra manera, ¿qué cambios debo hacer yo, o sea, cada uno de nosotros en nuestras vidas para que nosotros hagamos la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Así que nosotros tenemos que analizar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, para ver si nosotros realmente estamos haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de esa manera, si lo estamos haciendo bien, entonces nosotros vamos a tener la bendición de entrar en el reino de los cielos. Y entonces en aquel día el Señor nos va a decir a los que hicimos la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dice el Señor Jesucristo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado desde la fundación del mundo. Ahora, para conocer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dice el Señor Jesucristo, no tenemos otra alternativa que ir a la palabra de Dios, que ir a la Biblia. Porque cuando Cristo estaba en vida aquí en la tierra, Él habló varias veces y dijo cuál es la voluntad de mi Padre. Si nosotros sabemos bien cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, vamos a ocuparnos de hacer la voluntad de mi Padre, o sea, del Padre Celestial, mientras el Señor nos da la vida. Y de esa manera, entonces,
vamos a estar dentro del grupo de los que sí van a entrar en el reino de los cielos. Hoy no vamos a poder abarcar todo este tema. Este tema tiene una segunda parte, pero por lo menos vamos a ver la primera parte, cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a comenzar con el punto 1. La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que nosotros creamos en Cristo, que el Dios quiere que nuestra creencia se dirija a nuestro Señor Jesucristo. Creer en Cristo. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Ahora, vamos a leer el versículo donde lo dice. Juan 6:40. Si ustedes me quieren seguir con la palabra de Dios, o no sé si se podrá salir en pantalla, pero Juan 6:40 nos dice allí que la voluntad de Dios es que creamos en Cristo Jesús. Mire, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo de Dios, y cree en Él, cree en Cristo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es voluntad de Dios que nosotros creamos en Cristo. ¿Ustedes creen en Cristo, hermano? ¿Sí? Y si estamos aquí es porque creemos en Cristo. Pero escuche bien este otro detalle, hermano. Este creer no es un solo creer, simplemente un creer simple. Porque Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios creen también en Cristo. Y tiemblan. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Obedecen a Cristo? No obedecen a Cristo. Ahí está la diferencia. Una cosa es creer en Cristo, y hay mucha gente que cree en Cristo, pero vive su vida como si Cristo no existe. Y eso no es creer en Cristo, hermano. Creer en Cristo significa obedecerle a Cristo. Creerle su palabra, creerle lo que Él dice, eso es creer en Cristo. Pero aparte de creer y obedecer, hay un detalle más. Es permanecer en Cristo. Porque hay mucha gente que cree en Cristo, obedece por un tiempo y después se va de la iglesia, hermanos, y no permaneció en los caminos de Cristo. Entonces, ese creer es creer en Cristo, obedecer a Cristo, es decir, creer en su palabra, en lo que dice Cristo, y permanecer en Cristo hasta el resto de nuestras vidas. De esa manera estamos haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo que dice el Señor. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a entender cuánto Dios nos ama, cuánto el Señor Jesucristo nos ama. Vamos a entender el plan de salvación que Dios diseñó antes de la fundación de este mundo. Vamos a entender por qué Cristo murió nos sustituyó en nuestra mente. Murió nuestra muerte sustitutoria, es decir, nos tocaba morir a nosotros, pero murió Él por nosotros. Y al Él pagar nuestra culpa con su muerte, entonces ahora nosotros tenemos la posibilidad de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él murió por nosotros, porque Él pagó por nosotros. ¿Ve? Entonces nosotros podemos entender por qué Cristo fue enviado, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que creyere en Él, y ese creer dijimos que era creer, obedecer y permanecer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que primera voluntad del Señor es creer en Cristo. Otra voluntad del Señor es que el Señor nos ama, porque somos sus criaturas,
y Él nos quiere salvar. Es decir, la voluntad del Señor es salvar al hombre y a la mujer. Dios nos ama, es decir, Dios ama a todo ser humano, porque como dije recién, somos sus criaturas, Él nos creó. Y por eso envió a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros creemos en Cristo, creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor personal. Y entonces, al creer en Cristo, nosotros procedemos a arrepentirnos de todos nuestros pecados pasados, de todas las transgresiones de la ley de Dios que hicimos en el pasado. Y entonces, al creer en Cristo, nos acercamos a Él, estudiamos su palabra y nos ocupamos por hacer la santa y divina voluntad del Señor en nuestras vidas. Siempre escudriñando y guiándonos por las Escrituras. Aquí vamos a leer un texto dos textos que refuerzan cuál es la voluntad de Dios en este punto, que es salvar al hombre y a la mujer. Vamos a leer Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando uno está en Cristo, no hay condenación, hermano. Cuando uno está en Cristo, quiere decir que cree en Cristo, obedece en Cristo y permanece en Cristo, no hay condenación. Pero tenemos que mantenernos allí siempre, agarrados de la mano del Señor. Porque Juan 15:5, ¿qué dice? Separado de Cristo, ¿cuántas cosas nosotros buenas podemos hacer? Ninguna. Entonces tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Y nosotros reflejar el carácter de Cristo hacia los demás. Primera de Juan 5:12 también, allí es otro versículo que refuerza lo que venimos diciendo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida, ¿qué es lo que tiene, hermano? La muerte eterna. Por eso la clave acá es tener al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Por eso Dios lo mandó a la tierra, para que todo aquel que creyere, obedeciere y permaneciere en Cristo Jesús, no se iba a perder, sino más bien iba a tener la vida eterna en Cristo Jesús. El Señor quiere que vivamos una vida espiritual como viendo al invisible, de manera que las cosas que solemos hacer, aunque sean pequeñas, lo hagamos todo para la honra y gloria de Dios. Es nuestra responsabilidad ante el cielo dedicar tiempo cada día para fortalecer nuestra relación con Cristo. No solo por el medio de la lectura de la palabra de Dios, sino a través de la oración y a través de nuestro testimonio. Por eso el Señor tiene allí un versículo en Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar. Tenemos que estar en continua oración con el Señor, en continua relación con el Señor. No quiere decir que usted, si va en la autopista, va a pararse allí en el medio de la autopista y va a parar todo el tráfico y se va a arrodillar allí en el carro para orar. No, usted mientras maneja, usted está pensando en Dios, está orando a Dios, está alabando con un canto que está escuchando o un sermón que está escuchando, mientras usted sigue su camino a su casa o al trabajo, a donde vaya. Usted está constantemente agarrado del Señor Jesucristo. Porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Alguien una vez me dijo, ¿tienes alguien para mi trabajo? Necesito un empleado. Y yo le dije, sí. Tú sabes que estoy ahora predicando en una iglesia y allá hay un hermano que le falta trabajo. No, dice. No me vengas a decir con eso que dejes que vea tu iglesia, como que eso va a estar todo resuelto. No.
Yo quiero saber si esa persona es responsable, si va a hacerle el trabajo bien, si va a querer trabajar, etcétera. Porque ya tuve la experiencia pasada que vino uno aquí que me dijo que era cristiano y resulta que me terminó estafando. Entonces, ¿en qué grupo está, hermanos? Fíjese, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuidado. Muchos se ponen el manto de cristiano para hacer fechorías, para cometer cualquier acto contrario a lo que Dios establece en su palabra. Pero si nosotros queremos ser verdaderos y genuinos cristianos, tenemos que ocuparnos de hacer la santa y divina voluntad en nuestras vidas. ¿Qué más es voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que amemos al Señor, hermano. Dios nos ama. ¿Cómo espera el Señor que le respondamos a ese amor? ¿De qué manera? Con amor. Con amor. Si usted se enamora de una persona, vamos a suponer, el hombre se enamora de una dama. ¿Qué está esperando ese hombre de esa dama? Que le responda a ese amor. Y lo mismo la dama. Si la dama se enamora de un hombre, está esperando que ese hombre también se enamore de ella. Para tener luego una relación firme, segura, que caminen juntos hasta el resto de la vida. Lo mismo quiere Dios, hermano. Dios quiere, y es su voluntad, que lo amemos. Sabemos que Dios es amor. Ustedes conocen ese versículo allí de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Por eso el Señor, en su ley, que Él mismo escribió con su propio dedo, Él mismo que se molestó en bajar a este mundo oscuro y se llegó hasta el monte Sinaí, y con su propio dedo escribió su ley 2 veces en 2 tablas de piedra, su ley que rige su gobierno, su ley que refleja su carácter. Y Cristo la resumió en 2 mandamientos de amor. Mateo 22, del 37 al 39, usted tiene en el pasaje completo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es algo que inventó Cristo, hermano. Eso ya estaba en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Estaba el mandamiento, el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo, también ya estaba en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, versículo 18. Y Pablo, fíjese, en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que el amor no le hace daño a nadie. A ver, ¿usted se siente herido o herida si alguien viene conocido o de su familia y le dice, te amo, fulano, o te amo, fulana? ¿Usted se siente herido por eso? ¿Verdad que no? Y es lo que dice Pablo aquí en Romanos 13:10, que el amor no hace mal a nadie. Y luego termina con algo grandioso, que cumplir la ley de Dios es amar. El amor es cumplimiento de la ley de Dios, porque la ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Así que el Señor quiere que respetemos y observemos correctamente su ley, porque esta es la manera que nosotros vamos a conocer mejor a Dios, puesto que la ley, como dije recién, refleja su carácter. Salmo 48, miren lo que dice el salmista.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nosotros tenemos que estar agradecidos, estar felices, estar contentos en hacer la voluntad de Dios en todas las cosas que hagamos, en lo que pensemos y en lo que hablemos. Pero luego el versículo termina, y tu ley está en medio de mi corazón. Al salmista le agrada hacer la voluntad de Dios, pero la ley de Dios está en medio del corazón. Y así tiene que ser con nosotros. No solamente decir que somos cristianos y al final de cuentas no lo somos. No. Tenemos que serlo de palabra y también de hecho. No es solo decirlo, sino también vivirlo. ¿Ustedes conocen a ese versículo que se encuentra en Juan 14:15? ¿Lo conocen? Lo dijo Cristo. Si me amáis, ¿qué dice? ¿Cómo termina? Guardad mis mandamientos. Y esto quiero que ustedes lo enfaticen, porque aquí mucha gente conoce este versículo y lo pasan de largo. Si me amáis, guardad, ¿qué mandamiento? Mis mandamientos, dice el Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? La ley moral, los 10 mandamientos, las que el Dios escribió con su propio dedo. Y todo lo que es cada ley implica, porque ahí está escrito en forma general. Pero como estábamos hablando hoy en la escuela sabática, hay ampliación de cada uno de esos mandamientos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no hacer cosas que estemos violando la ley de Dios. Por ejemplo, hoy estábamos hablando y diciendo, no matarás. Y dice, bueno, yo no he matado a nadie. A nadie yo le apunté con una pistola y lo maté o con un arma blanca. Nunca lo maté. Pero usted lo puede matar con la indiferencia, hermano. Cuando usted deja de hablar con esa persona, se enojó con esa persona, ya no le habla más. De hecho, la misma palabra dice, el que aborrece a su hermano es homicida en su corazón, en su mente. Porque está guardando odio, está guardando rencor contra aquella persona. Aunque no lo haga, aunque no dé el paso para cometer un crimen, pero en su corazón, aquí en su mente, que este es el corazón que la Biblia habla, no es el corazón el órgano que bombea sangre, sino el corazón es el centro del ser humano, que es la mente. En su mente usted odia, rechaza y mató a esa persona. Y para Dios eso es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo nosotros guardamos la ley de Dios. Entonces el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, voy a hacer un breve recuento. Los humanos somos en total en la Tierra en estos momentos un poco más de 8.100 millones. Y de esa cantidad de seres humanos, 2.700 millones aproximadamente son cristianos, profesan la religión cristiana. Ahí estamos metiendo a todo el mundo aquí. Y de ese grupo grandísimo, 2.700 millones, 24 millones aproximadamente somos adventistas del séptimo día. Nada más, fíjese la diferencia. Y eso es menos del 1%. Menos del 1% somos adventistas del séptimo día de toda la cristiandad. ¿Por qué estoy mencionando yo esto? Porque ahora vamos al punto que vamos a desarrollar. El sistema católico romano, que dicho de paso, yo vengo de ese sistema, estudié teología en ese sistema, viví 3 años y medio en un seminario con sacerdotes y seminaristas,
Así que conozco bastante de ese sistema. Ellos tienen sus propios 10 mandamientos. No tienen los 10 mandamientos originales que Dios escribió con su propio dedo y que están registrados en 2 lugares en la Biblia de corrida. Porque está en toda la Biblia los mandamientos, pero los 10 mandamientos de corrida del 1 al 10 están registrados en 2 lugares de la Biblia. Éxodo 20 del 1 al 17 y Deuteronomio 5 del versículo 6 al 21. Ahí está la ley, los 10 mandamientos de recorrido. Esos son los originales. Pero el sistema católico romano tiene sus propios 10 mandamientos. Él agarró, quitó 2 mandamientos, los borró, puso otros y otros 2 originales los cambió un poco y ya tuvo los 10. Ahora, ¿qué es lo que decía Cristo? Si me amáis, guardad. ¿Qué mandamiento? Mis mandamientos. Los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, que están registrados en la Biblia. Pero estos cristianos, muchos de ellos engañados, están guardando otros mandamientos que no son los de Cristo, hermano. Les pregunto a ustedes, no me conteste. ¿Están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dice el Señor Jesucristo? ¿Guardando otros mandamientos que no son los de Cristo? ¿Están haciendo ellos la voluntad de Dios? Piénselo. Ahora, hay otro grupo que, bueno, dicho de paso, ellos le llaman la tradición, que la tradición hizo que esos 10 mandamientos originales se cambiaran por los 10 mandamientos de ellos y no los originales que están en la Biblia. Le cuento una anécdota así cortica que yo viví cuando estaba yo metido ahí en el seminario con los curas y seminaristas. Me pongo yo a estudiar la Biblia, porque ellos no estudian la Biblia, hermano. Ellos estudian el misal, estudian el catecismo, pero la Biblia no estudian. Pero yo me puse a leer la Biblia, agarré una Biblia y me puse a leer desde el Génesis. Y entonces les digo, mira, aquí la Biblia dice que el hombre se va a separar de su padre y de su madre y se va a unir a su mujer. Y ellos van a formar su familia y Dios le dice, creceos y multiplicaos. Pero ustedes, le decía al sacerdote, ustedes han hecho un voto de castidad ahí que no están cumpliendo con lo que dice acá, en la Biblia. Y el sacerdote me contesta que me dejó a mí perplejo, siendo yo muy joven en aquel entonces. Dice, sí, dice, eso dice la Biblia, pero nosotros hacemos lo que dice la iglesia, lo que dice la tradición. La pregunta es, ¿están haciendo la voluntad del Padre Celestial, sí o no? No la están haciendo. Luego viene la cantidad de protestantes. Ustedes saben que hay una inmensidad de denominaciones cristianas. No las voy a nombrar todas porque son miles. Ellos siguen en cierta manera los pasos de Roma porque adoran otro día que es el domingo y no el sábado como adoramos nosotros. Así que ellos en cierta manera siguen a Roma. Pero ellos tienen una creencia donde ellos dicen desde el púlpito, dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Los mandamientos de Dios están clavados en la cruz. Y ellos clavan en la cruz, los 10 mandamientos. Ellos no saben distinguir que lo que está clavado en la cruz es la ley ceremonial. Pero ellos clavan los 10 mandamientos. Entonces ellos viven un cristianismo sin ley. Ahora, ¿cómo empatas tú viviendo un cristianismo sin ley con lo que Cristo dice? Si me amáis, guardad mis
Mandamientos. Ah, pero no hay mandamientos, Señor. Yo te amo, Señor, pero yo no guardo mandamientos porque están clavados en la cruz. ¿Aceptará eso Dios? O los otros, yo te amo, Señor, pero yo no guardo tus mandamientos, yo guardo los mandamientos de la tradición, no tus mandamientos. ¿Aceptará eso Cristo? Bueno, ustedes están viendo cómo es que se diferencia la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Como hay una lucha allí. Hay una lucha. Ahora, vamos a hablar un poquito con las personas que guardamos el Shabbat. Porque nosotros que estamos guardando el Shabbat, y lo guardamos porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tenemos tremenda responsabilidad sobre nosotros, porque si somos casi los únicos, mira, hay grupos que sí guardan el sábado, que son, por ejemplo, bautistas del séptimo día, que es una rama salida de los bautistas, y después están los soldados de la cruz, y hay algunos evangélicos que están guardando el sábado ahora, en fin, no somos los únicos, pero los pioneros es la iglesia adventista, igual que los judíos. Guardamos el Shabbat, que también nos abstenemos de los alimentos impuros, igual que los judíos, y de hecho los judíos reconocen eso, porque un día me tocó hablar con unos judíos, y yo estaba buscando a los judíos mesiánicos, y resulta que llamé por teléfono, y era una sinagoga tradicional, no era mesiánica, y ellos me dicen, no conozco, dice, esa colectividad de judíos mesiánicos. Y yo le dije, explícame, ¿qué es un judío mesiánico? Digo, mire, son judíos de origen, pero ellos guardan el sábado igual, se abstienen de alimentos impuros, pero aceptan a Yeshua, es decir, a Cristo, como el Mesías. Ah, dice, sí, dice, yo conozco ese grupo. Y dice, sí, yo lo conozco a ellos, dice, ellos se abstienen también de alimentos impuros, guardan el sábado, igual que nosotros, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. ¿Y cómo? Ah, ¿y dónde están ellos? Miren, yo no sé, dice, pero ellos se llaman adventistas del séptimo día, me dijo. Yo no le dije, no me identifiqué como un adventista del séptimo día, pero ellos reconocen que nosotros somos igual que ellos, con la diferencia que aceptamos a Yeshua HaMashiach como el Mesías, a Cristo Jesús como el Mesías. Ahora bien, el sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral. ¿Cuántas horas tiene el día, hermano? ¿Cuántas horas tiene el día? El día tiene 24 horas, pero el Shabbat, hermano, el sábado, tiene 25 horas. Porque el Shabbat se recibe un rato antes de que se ponga el sol en el viernes y se despide un rato después que el sol se puso el sábado en la noche. Entonces yo me he encontrado con iglesias adventistas, cuando la he visitado por la tarde, que ellos despiden el Shabbat a las 5 de la tarde. ¿Aquí lo despiden a las 5 de la tarde, hermano? ¿O cuando ya anochece? No sé, no me lo diga, pero hay que tener ese cuidado. Yo me acuerdo cuando una vez estuve yo atendiendo una iglesia por un periodo de 5 años en Sur Carolinas, y se me ocurrió invitar a los jóvenes en la sociedad de jóvenes, en la tarde, el sábado en la tarde, de otra iglesia. Y los otros jóvenes vinieron alegres, contentos, porque se iban a encontrar con estos jóvenes y trajeron una cantidad de cosas para jugar y eso. Y estábamos estudiando la Biblia, estábamos analizando un tema allí, y de pronto se levanta un joven, levanta la mano de la otra iglesia y me dice, pastor, despida el sábado, dice, despida el sábado ahora, dice, porque, digo, pero si son las 5 de la tarde,
Está el sol todavía afuera. No, dice, es que trajimos pelota y queremos jugar al soccer aquí afuera, que hay un campo hermoso aquí. Y si despide el sábado después que se puso el sol, ya no vamos a ver la pelota, no vamos a poder jugar de noche. Digo, hermano, pero eso no se puede hacer, estamos en violación del sábado así. No se puede despedir el sábado antes que el sábado termine. Entonces, como no sé si le gustó o no, pero yo no despedí el sábado a las 5 de la tarde, sino hasta que el sol se puso. No jugaron al soccer, sino hicimos después una reunión social, pero el punto es que he visto en otras iglesias que no se le enseña a los jóvenes o no sé qué es lo que pasa y ellos despiden el sábado antes de que el sábado termine. A veces sucede otra cosa, que para muchos el sábado termina después del almuerzo del día sábado. Vienen a la mañana aquí a la iglesia, alaban y glorifican al Señor, van a comer, descansan y después de ahí en adelante ya es de ellos. Se van a sus deportes, a su negocio, a sus compras, a lo que sea. ¿Eso está bien, hermano? ¿Está bien guardar el sábado así? Ustedes en el versículo de Éxodo 20, versículo 10, dice que el Shabbat es para Yahvé, tu Dios. El sábado es para el Señor, tu Dios. No dice el sábado es para mí. O parte del sábado es para el Señor y la otra parte es para mí. No, no dice. Dice que todo el sábado, ¿cuántas horas dijimos que era para el Shabbat? 25 horas, hermano. Esas 25 horas es para el Señor tu Dios. Si tú le quitas un pedacito, entonces, ¿qué estamos haciendo con el Señor? A ver, se lo voy a ilustrar de otra manera. Dios le dijo a Eva y a Adán, no, puedes comer de todas las frutas que hay aquí en los árboles, todos los árboles frutales puedes comer, pero el fruto de este árbol es mío, no coma. ¿Qué le parece a usted si Eva, en vez de arrancar el fruto y comérselo todo, hubiese agarrado el fruto y le da un mordisco nada más? Y deja el fruto colgando ahí del árbol con un mordisco de Eva. ¿Habría pecado Eva, sí o no? ¿O no pecó? ¿Sería pecado igual? Claro que sí. No hacemos eso con el sábado, hermano. Si el sábado son 24 horas para el Señor, yo digo 25 porque los judíos lo guardan así. Media hora antes, usted no puede estar mirando el reloj y mira, faltan 1, 2, 3 minutos para comenzar el sábado. No, usted comienza antes de que se ponga el sol, comienza a alabar y glorificar el nombre de Dios, estudiando la palabra, cantando un himno, en fin, reuniéndose con los hermanos aquí en la iglesia o en su casa. Y lo mismo cuando se va a terminar, se termina el sábado, no esté apurado, ay, faltan 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ya terminó el sábado. No, hermano, olvídese de eso. Siga alabando y glorificando el nombre de Dios. Y cuando ya se hizo realmente que ve que es de noche y pasó ya 20 minutos, media hora, ahí despida el sábado. Es un solo día. El Señor te dice, haz todas tus cosas, tus negocios, tus limpiezas, tu comida, en 6 días. Pero el séptimo día es para el Señor tu Dios. Para el Señor tu Dios. No es para mí. No es para mis cosas. Ahora, los judíos en Nueva York, los edificios donde viven los judíos en Nueva York, el ascensor para en todos los pisos. ¿Por qué? Porque ellos, en hacer esto y pulsar el botón para ir al piso de ellos, eso es trabajo. Si ellos tocan el botón del ascensor, hicieron trabajo y violaron el sábado.
Ah, pero para ellos no es violación del sábado mantener sus negocios, sus tiendas y su gasolinera y cuánto negocio abierto con todos los empleados trabajando. ¿Qué dice el mandamiento, hermano? Ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, o sea, ni tu empleado, ni tu empleada, ni tu extranjero que está en tus puertas. Todos tienen que estar guardando el Shabbat. Tenemos que dar testimonio, hermano. Si nosotros, que nos consideramos adventistas del séptimo día, que es el nombre de nuestra iglesia, aparece allí, en lo que creemos y en lo que practicamos, si no somos nosotros los que vamos a dar el buen testimonio y el buen ejemplo al mundo cristiano, ¿quién se lo va a dar? Dígame, ¿quién se lo va a dar si no somos nosotros? Por eso nosotros tenemos que cuidar los extremos del Shabbat. Los extremos del Shabbat es al comenzar y al terminar. Isaías 58, versículos 3 y 14 dice así: si restrajeres del Shabbat, día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahvé ha hablado. Que restrajeres tu pie de hacer tu voluntad, tus negocios, tus palabras. No, ese día es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Ese Dios que te ama y ese Dios que te quiere salvar y te quiere trasladar a las mansiones celestiales cuando Él venga en majestad y gloria. Y termino con un testimonio, hermano. Un testimonio hermoso. Un adventista del séptimo día en un mall, en un país del sur, no de acá, de Estados Unidos, sino en un país del sur, tenía su tienda en un mall. Y allí en la puerta tenía todos los horarios y había una leyenda abajo que decía, más o menos, esta tienda permanece cerrada en sábado debido a la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Tremendo testimonio para los clientes. Ese negocio estaba cerrado porque esa gente, los dueños y los empleados, estaban observando el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, observando lo que el Señor ha establecido en su ley de amor. Si me amáis, guardad, ¿qué mandamientos? Mis mandamientos, los mandamientos del Señor, no cualquier mandamiento, los mandamientos del Señor. Y termino con este versículo, Apocalipsis 14, 12. El pueblo de Dios, el pueblo remanente, el pueblo del último tiempo en el que estamos viviendo, se distingue, hermanos y hermanas, en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.